Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Vázquez, soy alumno del curso de Economía del segundo ciclo. En esta oportunidad voy a presentar la tarea académica número 2, en donde hablamos del mercado y la oferta y la demanda, sus diversos factores dentro de la economía. Para ello, voy a explicar mediante ejemplos colocados en mi cuaderno, básicamente cuál es el flujo con respecto a este tema. Para poder entender el tema de la oferta y la demanda, tenemos primero que entender qué cosa es el mercado. El mercado, económicamente hablando, no es el mercado que todos conocemos en nuestro barrio, ¿cierto? Donde se realizan la venta de productos, sino el mercado donde encontramos lo que son oferentes, que son los vendedores, y los demandantes, que son los compradores. En el mercado se entrega una cantidad de dinero para comprar ciertos bienes. A eso nosotros le llamamos precio. Que en pocas palabras el precio viene a ser el número de unidades monetarias que nos sirven para la compra de una unidad de un bien. Ahora, ¿qué cosa es la demanda? La demanda nos indica la cantidad que los consumidores en este caso desean adquirir a cada nivel de precios, ¿no? Existen diversos factores que afectan a la demanda, que son precios, preferencias y gustos, precios de los bienes complementarios o sustitutos, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente, algo que nos dice la ley de la demanda es que si el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada disminuye y viceversa. Si el precio de un bien disminuye, la cantidad demandada aumenta. Vamos al siguiente ejemplo. Lo que verificamos aquí es básicamente un ejemplo en donde tenemos un precio sub 1 a una cantidad demandada sub 1, en donde verificamos que si el precio aumenta a un precio sub 2, la cantidad demandada disminuye a una cantidad sub 2, afectando únicamente o desplazándose únicamente por la curva de la demanda. Si alguna variación se produce en alguno de los factores que nosotros consideramos constantes, se desplazaría la curva demandada en su totalidad, en lo que nos referimos al tema de precios, preferencias y gustos, o precios de los bienes complementarios o sustitutos, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, tenemos lo siguiente. En el siguiente gráfico tenemos un precio sub 1 a una cantidad sub 1. Pero ¿qué pasa si al mismo precio este producto, por ejemplo, se puso de moda, ya sea por una preferencia o por gustos de ciertos consumidores? Entonces la cantidad demandada aumentaría a una cantidad sub 2, lo que generaría un desplazo completo de la curva de la demanda, donde encontraríamos ahora una curva D', en donde habría un desplazamiento del punto 1 al punto 2 hacia la derecha. ¿Correcto? Por ejemplo, si los bienes sustitutos aumentan y disminuyen, por ejemplo, los bienes complementarios, la curva de la demanda se desplazaría completamente hacia la derecha. Pero, por ejemplo, si la renta de los consumidores aumenta, en el caso de que sean bienes normales, también había un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha. En el caso de que sean bienes inferiores, lo que sucedería es que si la renta de los consumidores aumenta, la demanda se desplazaría hacia la izquierda. Ahora, ¿qué entendemos por oferta? La relación entre el precio, es la relación entre el precio de un bien y las cantidades que las empresas desearían ofrecer de ese bien. Por ejemplo, en este gráfico, los cambios que se producen en los precios generan desplazamientos a lo largo de la curva de la oferta.
existe un precio sub 1 que nos da una cantidad sub 1 y existe un precio sub 2 que nos da una cantidad sub 2. A mayor precio, mayor es la cantidad que las empresas quieren ofrecer. Ahora, si se realiza variación en cualquier otro factor, sucedería lo mismo que en la demanda. La oferta se desplazaría completamente hacia la derecha, en este caso la curva de la oferta, ¿no? Por ejemplo, si aumenta el precio, aumenta la cantidad y por ende mayores productores quisieran ofrecer ese producto. En este caso, si es que el coste disminuye de los factores productivos y por ejemplo mejora la tecnología, aumentaría también la cantidad ofertada. Tenemos entonces que a un precio sub 1 teníamos una cantidad sub 1, pero si por ejemplo hubiese una reducción de costos de producción, o hubiese una disminución en los costes de factores productivos, o una mejora en la tecnología, la empresa quisiera ofrecer más su producto. Por lo tanto, habría ahora una cantidad ofrecida sub 2, donde habría un desplazamiento hacia la derecha de la curva de la oferta llamada O'. Ahora, en base a estas explicaciones, tenemos lo que llamamos el equilibrio. El equilibrio es el precio para donde la cantidad ofertada y la cantidad demandada coincide, en lo que llamamos precio de equilibrio. Ahora, también existe lo que se llama desequilibrio, y en este caso tenemos los siguientes ejemplos. Por ejemplo, exceso de oferta es un desequilibrio. ¿Por qué? Tenemos un precio inicial con una cantidad inicial que nos da un punto de equilibrio. Si el precio se eleva el producto, las empresas van a querer ofrecer más, que viene a ser la cantidad ofrecida. Pero los consumidores van a querer consumir menos, porque definitivamente el precio es más elevado, refiriéndonos a los bienes normales. Entonces, al tener una cantidad ofrecida superior a la cantidad que el consumidor realmente va a comprar, esto se llama exceso de oferta. También tenemos, o bueno, en el caso también se llama escasez de demanda. Ahora, si el precio fuese inferior al precio de equilibrio, existe lo que se llama exceso de demanda. En este caso normalmente se da cuando existe control de precios por parte del gobierno. Precio 2 es el precio controlado por parte del gobierno. Por ende, al ser un precio inferior, las empresas quieren ofrecer menos, porque no les conviene vender tanto a un precio tan bajo. Porque obviamente pueden tener reducción de personal. Entonces, obviamente, al tener un producto que les va a costar más, van a querer ofrecerlo en menor cantidad. Pero lo contrario pasa con la demanda. Al ser un precio inferior al precio de equilibrio, al ser un precio más económico, los consumidores van a querer mucho más de este producto. Entonces, es aquí donde se produce lo que viene a ser el precio del mercado negro, en donde las empresas suben sus precios altos para que la cantidad ofrecida sea inferior a la cantidad del precio de equilibrio y por ende los consumidores quieran comprar menos y pasen de una cantidad demandada
a una cantidad ofrecida por parte de la empresa por tener un precio mayor. Ahora, ¿qué pasa si existe un desplazamiento de la cantidad demandada? Por ejemplo, existe un precio de equilibrio, pero este precio de equilibrio se va a dar de la siguiente manera. El precio inicial me da una cantidad sub 1 inicial. Si es que algún factor de los que hemos hablado anteriormente alteran, en este caso la curva de la demanda, va a haber un desplazamiento hacia el punto sub 3, del punto 1 al punto sub 3, dando una cantidad sub 3. Entonces, lo que harán las empresas es aumentar el precio, porque no pueden cubrir toda la demanda, para que la demanda pase de la curva de la demanda D a la D', del punto 3, ¿no?, al punto 2. Si se dan cuenta, como esto afecta directamente a la curva de la oferta, hay un desplazamiento del punto 1 al punto 2 en la curva de la oferta, que es la curva de los vendedores, generando entonces un Q sub 2 que vendría a ser el nuevo punto de equilibrio. Lo mismo pasaría en el tema de la oferta. Y antes de pasar a esto, pasaría lo mismo. Tenemos un precio inicial que nos da una cantidad inicial en un punto 1, pero las empresas al mismo precio quieren ofrecer más de este producto. Por lo tanto, hay un desplazamiento de la curva de la oferta hacia la derecha en O'. Entonces, definitivamente, al ofrecer más, para existir un nuevo punto de equilibrio, lo que tendrían que hacer, a diferencia de este gráfico en el que hay un exceso de demanda, donde tienen que subir el precio para generar un nuevo punto de equilibrio, las empresas tendrían que reducir el precio para generar un nuevo punto de equilibrio en este punto 2, generando una cantidad sub 2, inferior a la cantidad demandada en el punto Q sub 3. Por lo tanto, existiría un nuevo punto de equilibrio. Ahora, para terminar la explicación, vamos a hablar del tema de los impuestos. Básicamente, el impuesto es lo que el gobierno impone a las empresas para poder beneficiarse de las ventas y así poder utilizar el dinero en cosas productivas para el Estado. En este caso, para el Estado o para el pueblo. Ahora, realizamos la gráfica en la cual tenemos la curva de la oferta y la curva de la demanda, en donde tenemos un punto de equilibrio de un precio sub 1 y una cantidad sub 1. Tomando en consideración que esta línea vendría a ser el impuesto colocado por el gobierno, llamado T sub 1, existiría entonces ahora lo siguiente. La curva de la oferta son los precios, o nos indican en base a la premisa de los precios, que reciben los vendedores. Y la curva D, o la curva de la demanda, nos señala los precios que pagan los consumidores. Entonces, al existir esta nueva tasa de impuesto, los precios se elevarían para los consumidores y los precios que recibirían las empresas o vendedores o productores sería menor. Por lo tanto, del precio inicial sub 1 habría un aumento del precio para los consumidores y del precio inicial al precio de los productores o vendedores habría una disminución de lo que ellos reciben. Por lo tanto, de la cantidad sub 1 inicial existiría definitivamente
una disminución de esta cantidad para productores y para vendedores. Eso sería todo por mi explicación. Muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes.